Financieros, vamos con este cuarto video de la vida apasionante de este psicoanalítico que para mí es importante conocer un poquito más acerca de él porque pues a veces hablan cosas muy genéricas y creo que a ustedes también les puede interesar. Entonces estábamos con todo lo que sufrió, ¿verdad?, al ser enemigo del Tercer Reich, y a este respecto, bueno, prácticamente por qué tuvo que abandonar, ¿verdad?, su país, por qué tuvo que escapar. Ya habíamos hablado de su hijo, de su hija, y a este respecto, bueno, pues el hecho de que sus hermanas, 4 de ellas, hayan permanecido en Viena y fueran apresadas y después murieran en los campos de concentración, le confirmó que el riesgo vital ya no solo escapando a un lugar cercano, sino tenía que irse lo más lejos posible en ese momento, era necesario. Desde luego que gracias a la intervención de Marie Bonaparte y Ernst Jones, ¿verdad? Ya habíamos hablado de quién era Ernst Jones, consiguió salir del país y consiguió refugiarse en Londres, Inglaterra, o sea, cruzando el charco. En el momento de partir se le exigió que firmara una declaración donde se aseguraba que él había sido tratado con respeto por el régimen nazi, y desde luego Freud la firmó sin ningún problema. Ya nadie hizo el comentario, dicen, sarcástico, ¿verdad?, o lo dejó plasmado también en cuanto a que él recomendaba calurosamente a la Gestapo a cualquiera. El 23 de septiembre de 1939, ya muy deteriorado físicamente y ya siendo incapaz de soportar el dolor que le producía el cáncer de paladar, le recordó a su médico personal, Max Schur, la promesa de la sedación terminal para ahorrarle, ¿verdad?, el sufrimiento y la agonía. Freud murió después de que le suministraron 3 inyecciones de morfina, y a pesar de los implacables y apremiantes desafíos a los que sus ideas pues tuvieron que enfrentarse en el momento que le tocó vivir, tanto en vida como una vez que ya no estuvo presente, Freud hoy en día pues se considera, ¿verdad?, una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. La contribución más significativa pues es sobre el pensamiento moderno, y pues no solamente sobre el moderno, sino el posmoderno, en cuanto a intentar darle un estatus de carácter científico. Desde luego esto no es compartido por varias ramas de la ciencia y la psicología, a lo que de alguna manera fue su pensamiento y sus teorías y sus aplicaciones revolucionarias. Desde luego, el concepto trascendente con relación a lo que no se acepta en la ciencia y la psicología es el inconsciente. Desde luego se dice que tomó de Eduard von Hartmann, Schopenhauer y Nietzsche todas estas ideas y sus conceptos del inconsciente, naturalmente que del deseo inconsciente y el de la represión, pues esas fueron sus aportaciones y esto fue totalmente revolucionario. Naturalmente que él propone, ¿verdad?, a una mente dividida en capas o niveles. De hecho, ustedes si hacen un estudio simplemente por la red, ven un cerebro, van a ver que no miente a ese respecto. Sin embargo, él se refería a algo más profundo, a esas capas o niveles denominados en cierta medida por una voluntad primitiva más allá de la esfera consciente y que se manifiestan en producciones tales como, pues así lo ponen, ¿verdad?, chistes, lapsus, actos fallidos, sueños y síntomas. Prácticamente estamos hablando de una vida en un resumen sobre estos comentarios. Hay que ser feliz, ¿verdad? A veces nos podemos equivocar. Desde luego debemos de intentarlo aunque nuestros actos no logren sus objetivos. Nunca deben de dejar de tener sueños y desde luego pues hay que sufrir todo aquello que queremos lograr y todo aquello por lo que tenemos ideales, así que tenemos que ser valientes, pero todo esto es parte de la vida, todo esto es parte de los individuos, está en la naturaleza, está en algo que te puede impulsar
con una voluntad primitiva y desde luego, bueno, pues esto muchas veces va más allá, ¿verdad?, de lo que te controla, desde lo que te limita, desde lo que te autolimita, que es tu consciente. Así, desde luego, pues él postula un nuevo modelo del inconsciente y entonces estamos hablando, ¿verdad?, del consciente y del inconsciente y desarrolla un método para conseguir acceder al mismo tomando elementos de sus experiencias previas. Como parte de esta teoría postula también la existencia de un preconsciente. Entonces hay un preconsciente. Puede haber un consciente y hay un inconsciente, ¿verdad? Probablemente el inconsciente pues lo estemos basando, ¿verdad?, en esa voluntad primitiva. Y desde luego se describe como una capa entre el consciente, fíjense dónde está el preconsciente, entre el consciente y el inconsciente, es decir, un sándwich, así considérenlo, y van a encontrar al preconsciente precisamente en donde, en medio, acuérdense cómo vienen las capas, está entre el consciente y el inconsciente y hay un preconsciente. Tal vez el orden a mí no me guste, pero bueno, es su teoría y desde luego el término de subconsciente es utilizado popularmente, ¿verdad? No se ha logrado quitar esas manías de hacer interpretaciones prontas, rápidas, sin hacer un estudio consciente a su vez, y desde luego se dice que el término subconsciente no forma parte de la terminología, ¿verdad?, psicoanalítica, y por eso de alguna manera, bueno, pues sus teorías han sido altamente criticadas. Desde luego la represión por su parte pues tiene gran importancia en el conocimiento de lo inconsciente, pues parece que derivado de ciertos actos inconscientes, a su vez, gracias al consciente y gracias al preconsciente, pues de alguna manera existe una represión y precisamente todo eso es lo que aparentemente hay que sacar. Desde luego que con Freud las personas experimentan a menudo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que él experimentó, de acuerdo a lo que él vio, pensamientos y sentimientos, ¿verdad?, que son tan dolorosos que prácticamente no pueden soportarlos. Y esta idea se refiere en sus trabajos precisamente sobre la metapsicología, es decir, va un poco más allá de lo que es considerado como la psicología. Recuerden que en algunas épocas, en algunas etapas de la evolución científica, pues ni siquiera a la psicología se le consideraba ciencia. Desde luego que estos pensamientos y sentimientos, al igual que los recuerdos asociados, pues no pueden ser expulsados de la mente, pero sí del consciente. Conscientemente yo puedo expulsar lo que no me gusta. Conscientemente yo puedo saber qué es bueno y qué es malo y qué me conviene recordar y qué no me puede recordar. Lo puedo quitar totalmente de la mente, pues no lo puedo quitar de la mente, pero conscientemente sí puedo bloquearlo. Y en ese sentido, para formar parte del inconsciente y manteniendo lo reprimido su efectividad psíquica y retomando en forma de alguna manera todo eso que pueden ser las producciones o reproducciones, que es lo más conveniente a ese respecto. Y él intentó encontrar patrones de represión entre sus pacientes que derivaron, ¿verdad?, de un modelo general para la mente. Observó que sus distintos pacientes reprimían hechos diferentes. Desde luego advirtió que el proceso de la represión en sí mismo pues es un acto no consciente, es decir, no ocurría a través de la intención de los pensamientos o sentimientos conscientes, y así buscó una explicación a la forma de operar de la mente. Propuso desde luego una estructura de la misma y esta la dividió en tres partes: el ello, el yo y el superyo. Y entonces así ustedes van a poder entender mucho de lo que a veces se habla sobre Freud y resulta apasionante. Por el momento les doy las gracias. Soy Alex Paz, PG Lawyers está a sus órdenes. Muy buena tarde.